para todos. Saludamos con alegría a nuestros hermanos. Agradecemos a los jóvenes por estos lindos cantos que nos acercan a Dios, que renuevan nuestra fe, que también renuevan nuestro compromiso con el Señor. Es una alegría, una satisfacción para mí poder estar con nuestros queridos hermanos aquí en la iglesia de Palermo, encontrar, iba a decir viejos amigos, pero no quiero ya incomodarlos de entrada, así que amigos viejos, estar juntos con hermanos que conocemos de hace muchos años, pero también así identificar algunos rostros nuevos, lo cual nos habla de una iglesia que crece, los niños que se hacen jóvenes, los jóvenes que forman familias, y todos juntos caminando por este sendero que anhelamos muy pronto nos lleve al cielo y a la eternidad. Así que mi gratitud especial a Dios, mi alegría por poder acompañarlos en esta mañana y en esta semana especial donde durante todas las noches nos congregaremos en este lugar junto a hermanos y amigos de esta iglesia y de otras iglesias de la capital federal, aquí en la nave del templo o en el subsuelo, para juntos compartir el repaso, el estudio de mensajes proféticos que de la palabra de Dios están orientados para ayudarnos, para darnos fe en este tiempo especial y también para fortalecer nuestro compromiso con Dios. Y así como un estudio independiente de los que vamos a estudiar en la semana, pero que pueda de introducción darnos ánimo y renovar nuestro compromiso con el hecho de que nuestra vida tiene un propósito, nuestra vida tiene un objetivo, nuestra vida tiene una razón de ser en esta tierra. No estamos simplemente porque estamos, no estamos simplemente de paso. Dios nos da el privilegio de vivir en este tiempo, nos ha dado una misión y espera que llevemos esa misión hasta lo último para que este mundo de maldad y de pecado termine, para que las miserias que cerca y lejos vemos dejen de ser y podamos ser bendecidos por una vida nueva y una vida para siempre con el Señor. Yo quiero estudiar con ustedes un libro de la Biblia. Pueden quedar tranquilos que ese libro no es Salmos, es un libro que tiene 4 capítulos, un libro que tiene 43 versículos, un libro que los adventistas que nacieron en la iglesia de cuna, su historia es muy conocida, también es conocida para quienes se acercaron hace poco a la iglesia. Todos tenemos alguna idea de esa historia, pero yo estoy seguro que esa historia puede ser usada por Dios en esta mañana para hablarnos de nuevo, para hablarnos al corazón, a la mente y para renovar en todos nosotros un compromiso con Dios. El libro al que me refiero es el libro de Jonás. Su nombre, como muchos nombres o apodos en nuestros días, representaban algo, una experiencia, alguna característica que lo identificaba. Y el nombre Jonás significa paloma incauta, paloma incauta. Como esas palomas tan simples, pero tan simples que no alcanzan a destacarse por marcar lo que tienen que marcar con su presencia. Y Jonás fue algo así como una paloma incauta, un poco negligente o un mucho negligente en el cumplimiento de su misión y de su tarea. Así que vamos a estudiar juntos este libro con la alegría de estar con todos nuestros hermanos aquí y con todos los que a través de la transmisión puedan recibir en este momento o en algún momento este mensaje que esperamos sea el mensaje de Dios para todos nosotros. Vamos a tener una oración y después vamos a estudiar juntos la Biblia. Señor, cerramos los ojos, abrimos la mente, el corazón y te pedimos por favor que tu Espíritu a través de tu palabra nos enseñe. Te pedimos, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.
El libro comienza con un Dios que le habla a Jonás. Capítulo 1, versículo 1 dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Un Dios misionero que le transmite, que encara a su siervo, al profeta, al pastor, al ministro, al misionero, para que vaya a una gran ciudad cuya maldad ya había llegado hasta él. Nínive era una ciudad realmente de mucha maldad. Jonás no cuenta eso, pero hay otro profeta, Nahum, que sí habla de la maldad de Nínive. Dice que había mucha corrupción, que había mucha violencia, que había mucha inmoralidad, que había mucha idolatría. Por eso Jonás dice, la maldad, Dios dice, no, la maldad ya había llegado hasta los cielos. Era tanta la maldad que simbólicamente habían llenado toda la tierra. Y a esa ciudad donde había mucha maldad, el Señor envía un misionero, un predicador, para compartir un mensaje de juicio y un mensaje de oportunidad. Y los que recuerdan la historia de niños o de grandes saben que Jonás no quiso ir. Y saben que Jonás, así de manera negligente, buscó algunas maneras para escaparse del plan y del propósito de Dios. Uno podría tratar de entender un poco a Jonás, porque Nínive era la capital del imperio asirio, y Asiria y Egipto eran los dos grandes pueblos enemigos que se habían destacado por su enemistad en relación al pueblo de Israel. Así que Dios le está pidiendo a esos enemigos, los más grandes de los enemigos, así como eran los egipcios, en la capital, donde está concentrado su maldad, pero también donde está concentrado su poder, ahí Dios estaba enviando a Jonás a predicar. Los comentarios dicen que se estima que la ciudad tendría cerca de 1 millón de habitantes. Hoy una ciudad de 1 millón de habitantes es una flor de ciudad, ¿no? Así que podríamos suponer que en aquel tiempo una ciudad de 1 millón de habitantes era una tremenda ciudad. Sus ejércitos se destacaban por su valor, por su coraje, por su voracidad, eran muy feroces, y también se destacaban por su espíritu así de matanza, considerando la vida nada, como también ocurre en algunos lugares en nuestros días. Era una ciudad que tenía 90 kilómetros de perímetro, era una ciudad que había sido construida por el nieto de Cam. Era una ciudad donde usted y yo tal vez no elegiríamos vivir, pero es una ciudad donde, llena de pecadores, Dios tenía hijos a los cuales quería alcanzar con el mensaje de salvación. Por eso lo mandó a su profeta a predicar a esa ciudad. Y Jonás no quiso ir, y no fue. Yo voy a resumir así cada capítulo en 2 palabras, y ya puedo resumir el primer capítulo. El título del primer capítulo, 2 palabras: Jonás huye. Jonás huye. Frente al mandato, frente a la misión que Dios le había dado, dice: Jonás huye. Versículo 3, Jonás se levantó para huir. Jonás huye. Pero miren lo que refleja así la inconsistencia de Jonás, pero no lo condenen tan rápido, porque tal vez nosotros somos tan inconsistentes como Jonás. Dice: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y encontró un barco y pagó su pasaje, pagó el precio para irse con ellos. Tarsis era el lugar del occidente que más lejos estaba de Israel. Así que él decidió irse lo más lejos posible de Israel. Tarsis estaba más o menos a 4.000 kilómetros. Tanto que los viajes de aquellos días en barco y en ese tipo de barcos
demoraba 3 años. Eso es lo que dice Primera de Reyes. Eran barcos comerciales, barcos que llevaban oro, plata, marfil, monos y mandriles. Y un viaje de ida y vuelta demoraba 3 años. Ahí decidió ir Jonás, lo más lejos posible. Ahora yo pregunto, ¿cuán lejos de Dios es lejos? ¿Alguien podría explicarme? ¿Cuán lejos de Dios es lejos? Como diría el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a escapar? ¿A dónde me voy a esconder? ¿Cuán lejos es lejos? Bueno, él decidió, físicamente hablando, irse a lo más lejos posible. El punto más alejado, conocido del occidente de aquel tiempo, se fue a un barco, fue el único que pagó, porque los demás eran trabajadores, como algunos barcos de nuestros días que hacen mano de obra barata y hacen su trabajo en los mares, en los barcos. Así que los demás eran operarios, eran trabajadores. Él era el único que pagó para irse lo más lejos posible de Dios y de la misión que le habían encomendado. Y pasó lo que ustedes conocen que pasó, ¿no? Dios envía un viento, una gran tormenta, la gente que empieza a hablar buscando culpables de la tormenta, conforme a sus costumbres echan suerte, y Jonás, que nunca había ganado nada, así como algunos de nosotros, de ustedes, ¿no? Que nunca ganamos nada, primero porque no jugamos, pero si en alguna cuestión de familia, de Navidad, hacen algún sorteo, en algún programa de evangelismo hacen un sorteo, y dice, yo nunca gané nada. Bueno, Jonás nunca había ganado nada, pero ese día salió sorteado. Tuvo tanta suerte que tuvo mala suerte y salió sorteado. Así que ya descubrieron por intermedio del azar que él era el responsable. El versículo 6 dice, entonces el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Así que el patrón, el dueño de la empresa, se acercó para decirle que no era hora de dormir. No es hora de dormir en medio de la tormenta. Así que levántate y ora a tu Dios. ¿Por qué el dueño de la empresa le pidió a él que orara a su Dios? Versículo 5. Porque los marineros que tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios. O sea, los marineros ya estaban orando a su Dios, a su manera, pero todo el barco se transformó en un culto de oración, en un espacio de oración, cada uno a sus dioses. Los marineros ayudaron tirando algunos paquetes que pudieran aliviar la carga, pero con miedo estaban orando. Y miren, hermanos, lo difícil de entender del relato. Los paganos, los marineros que no eran creyentes, y el patrón, el jefe de la empresa que no era creyente, claman a sus dioses, y el Hijo de Dios, el misionero, el pastor, ¿qué está haciendo? Y no podía ser, yo no sé si estaba realmente durmiendo, estaba intentando dormirse, pero no podía hacer otra cosa. ¿Ustedes se imaginan una oración en esas circunstancias? ¿Qué diría? Señor, ayúdame para que pueda llegar bien a Jope. ¿Qué diría? A Tarsis. Señor, que calme la tormenta. Señor, yo no estoy haciendo lo que me pediste, pero si de todas maneras me puedes ayudar. Hay mucha gente que ora así, hace contrario de lo que Dios dice y le pide a Dios que le ayude a hacer contrario de lo que Dios dice. Jonás en ese sentido se quedó por lo menos calmo, no podía orar. ¿Qué oración iba a hacer? Pero miren, los paganos oran y los paganos le dicen al ministro, ore. Los paganos le piden al religioso que ore. Quizá, dice, clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros, versículo 6. El versículo, después de echar la suerte, entonces le pidieron algunas explicaciones. ¿Por qué vino este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Estoy leyendo el versículo 8. ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres?
todas las cámaras de televisión y los micrófonos de radio ahí. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Complicado para Jonás, ¿no? Tan complicado que no contesta todas las preguntas. Contesta un poco verdad y un poco mentira. Versículo 9. Él respondió, soy hebreo. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Era hebreo o no era hebreo él? Sí, era del pueblo de Israel. Y después dice, primero quién es, ¿no? Dio su nombre, soy hebreo. Y ahora lo que hacía, temo a Jehová. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira, hermano? No se animan, ¿no? No se animan a tratar a este profeta de mentiroso, pero está diciendo la verdad, está diciendo mentira. O sea, en la teoría él temía a Dios, él era profeta de Dios. Y ahora él, después de decir eso, va a identificar y dice, ¿quién es Dios? Y ahí sí dice la verdad. Dice, Dios de los cielos que hizo el mar, la tierra. O sea, el Dios es el creador. Yo soy hebreo, yo soy el profeta, yo temo a Dios, pero no lo estaba temiendo. Estaba viviendo de una rutina, estaba viviendo de un pasado, estaba viviendo de una credencial, estaba viviendo de un título, pero no estaba viviendo de una experiencia. Él, claro, por ser profeta, temía a Dios, pero no lo estaba temiendo. Temer no es tenerle miedo, es respetarlo. No lo estaba respetando. Dios lo había mandado para aquel lugar y él se fue lo más lejos posible de ese lugar y lo más lejos posible de esa misión. Y parece que se fue porque le tenía miedo a los asirios, pero vamos a descubrir que no rechazó el mensaje de Dios por miedo a los asirios. Después de todo, Dios había hecho tantos milagros. ¿Dios no podía protegerlo al predicar entre los asirios? Claro que podía. ¿No podía protegerlo en Nínive, la capital? Claro que podía. Así que no era por eso que él no fue. Después vamos a descubrir por qué él no fue. Así que Jonás contesta como puede, mezcla verdad con mentira. Versículo 10, aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? El pagano le dice al creyente, ¿cómo es que estás haciendo esto? Ya no es una pregunta para responder, es una pregunta para reflexionar, es una pregunta para provocar en el corazón de aquel profeta una transformación. Ellos supieron que huía de la presencia de Dios. Y como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué vamos a hacer para que el mar se aquiete? Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Eso dice el versículo 12. Y ahora yo quiero leer el versículo 13 y yo quedo impresionado por estos marineros. Miren lo que dice el versículo 13. Y aquellos hombres, después que él ya confesó, después que él ya dijo todo, incluso que era el culpable, que la tormenta era por culpa de él, que lo tiraran al agua, que el problema se iba a resolver. Después de eso, dice, los marineros se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Así todo, todavía luchan por salvar una persona. Los que no están para salvar, los que ni creían ni temían a Dios, luchan para salvar una persona. Y el que fue enviado para salvar, luchaba para no salvar a nadie. Versículo 14. Te rogamos ahora, Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsable de la sangre de un inocente, porque has obrado como has querido. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar, terminó la furia del mar, y aquellos hombres sintieron temor por Dios y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Y después un gran pez que Dios dispuso lo tragó a Jonás. Así que esos paganos marineros terminan ofreciendo un sacrificio al Dios verdadero.
y tomando votos con Él, porque Dios es el único que puede escribir derecho sobre líneas torcidas y transformar problemas en bendiciones. Capítulo 1 de Jonás. Jonás huye. Tal vez haya entre nosotros esta mañana uno, algunos, muchos o todos que en algún momento de nuestra vida huimos de Dios, huimos del plan que Él tiene para nosotros, huimos del proyecto de vida, huimos de un compromiso de fidelidad, huimos de un sentido de urgencia. Si ese fuese el caso de uno, algunos, muchos o todos, todos tenemos esperanza en esta mañana. Capítulo 2. Ya les digo cómo podríamos titular este capítulo. Y a mí que me gusta marcar y subrayar mi Biblia, yo tengo escrito aquí la frase: Jonás ora. Hay muchas oraciones lindas en la Biblia. Usted se debe acordar del Padre Nuestro, la oración de Jesús en San Juan capítulo 17, Efesios capítulo 3, la oración de Pablo en una cárcel. Muchas oraciones así, lindas en la Biblia. Pero esta es una de las más impactantes. ¿Alguien me puede decir dónde estaba Jonás cuando hizo esta oración? En los días de Jonás, en los días de la antigüedad, las oraciones, la gente levantaba los brazos así, abría los ojos, miraba hacia el cielo y clamaba a Dios, ¿no? ¿Alguien me puede decir dónde le quedaba el cielo a Jonás? ¿Dónde le quedaba? ¿Dónde le quedaba? ¿Estaba mirando para el cielo o estaba mirando para la profundidad del océano? ¿Dónde le quedaba el cielo? ¿Qué ojos abrir? Y en su última instancia de vida, Jonás oró. Dios es tan bueno que en su misericordia escucha nuestra oración desesperada de última instancia. Pero en realidad Dios quiere que oremos siempre. Dios quiere que no usemos la oración así como un último recurso, como un incidente, como un accidente. La oración tiene que ser un estilo de vida. Jonás había orado, había dejado de orar, por eso tuvo problemas. Yo digo, mire, si él hubiese orado en el primer capítulo, no habría primer capítulo, ¿no? Diría, el primer capítulo sería Jonás ora, no desde el vientre, ora por la misión que Dios le dio, ora porque se sintió pequeño, ora para que Dios lo cuide al ir a Nínive. No habría capítulo 1, no habría Jonás huye, pero ahora él ora porque cuando no oramos en tiempos de comodidad, tendremos que orar en tiempos de incomodidad. Cuando no oramos en tiempos de comodidad, tenemos que terminar orando en tiempos de incomodidad. Y desde el incómodo lugar del vientre de un gran pez, él hizo esta oración. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del sepulcro clamé y mi voz oíste. Versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, pero así todo veré tu santo templo. Versículo 5. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, pero tú sacaste mi vida de la sepultura. Amén. Dios es el único que puede sacar nuestra vida de la sepultura. Él es el único. Ustedes saben que hay algunos críticos de la Biblia que no creen en la Biblia por esta historia, ¿no? Ese cuentito de que un pez, entonces le agregan, acá dice gran pez, pero una ballena, no dice ballena, pero la crítica después agrega ballena, ¿no? Ese cuentito que un gran pez que se traga, que está 2 o 3 días, o casi 3 días, o poco más de 2 días. Claro, como que Dios no puede hacer el milagro
de mantener la vida dentro de un gran... Dios puede crear la vida, pero no puede hacer el milagro de mantener la vida y recuperar la vida. Así que hay algunos críticos que por supuesto desechan la Biblia por esta historia. Y yo creo en la Biblia por toda la Biblia, pero también por esta historia, porque Dios es el único que puede sacar nuestra vida de la sepultura. Y la sepultura de Jonás no empezó en el pez. Jonás ya se venía muriendo de antes, porque si no él habría aceptado la misión que Dios le dio. Y después vamos a ver por qué no quiso ir. Estaba su vida tan centrada en su orgullo que él no quiso ir. Así que él ya se venía muriendo. Ahí estaba terminando de morir. Por eso yo siempre recuerdo aquella prosa peruana que dice que no son muertos los que en dulce calma disfrutan la paz de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma, aunque vivan todavía. Esos son los muertos. Los que están vivos pero están muertos. Los que su vida no tiene sentido, no hay una meta, no hay un propósito, no hay un objetivo, no hay un rumbo. Y Jonás estaba muerto, porque era el profeta, pero no aceptó el propósito que Dios tenía para ese pueblo malo y pecador. Pero allí en su última instancia, Jonás reacciona, Jonás arrepentido, Jonás reconoce: Dios mío, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí, la salvación viene de Jehová. Con fe, ¿no? Estaba seguro de que Dios lo iba a rescatar para que cumpliera el propósito de la vida. Primer capítulo, Jonás huye. Segundo capítulo, Jonás ora. Si hubiese sido al revés, ya les dije, no habría un Jonás que huye. Pero gracias a que Dios nos considera a pesar de nuestros errores y pecados e insiste en rescatarnos. Tal vez en esta mañana yo esté hablando para uno, para algunos, para muchos o para todos, que como Jonás se sienten allí en el vientre de un gran pez. Las aguas me pasan por encima, el abismo me cubre, las algas se enriedan en la cabeza. Tal vez hay alguien aquí que siente que la vida lo tiene enredado, lastimado, oscuro, sin fe, sin esperanza. Yo digo, hay esperanza para todos, así como hubo para Jonás. Amén. Capítulo 3. Si no dijera ahí la palabra segunda vez, el libro podría empezar acá de nuevo, ¿no? Dice: Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y ¿qué le dijo? Levántate y ¿qué? Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios vuelve a transmitir otro mensaje o el mismo mensaje. Hay gente que quiere que Dios se le acomode a la vida, cuando lo más seguro es que nosotros acomodemos la vida a Dios. O sea, es para nuestro propio bien que Dios insiste en que somos nosotros los que tenemos que acomodar la vida a Dios. Hay gente que acomoda la Biblia a la vida, ¿no? Arrancan las páginas que quieren, le agregan las páginas que quieren para que todo más o menos quede emparchado. No, somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestra vida emparchada al mensaje de la Biblia. Dios repite el mismo mensaje. ¿Qué tenía que hacer? Ir a Nínive, ir a predicar. ¿Cuál era la predicación? Versículo 3. Jonás se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrer la parte céntrica se necesitaban como 3 días. Caminó todo un día predicando con un mensaje. ¿Cuál era el sermón que predicó Jonás en Nínive? ¿Cuál era el sermón? ¿Cuál era? Última parte, versículo 4. Dentro de 40 días Nínive, ¿qué pasa? Yo puse cuando me pidieron para el boletín el título del sermón, si usted leyó el boletín, dice destruir o salvar. Aquí vamos a responder. La pregunta es,
¿Cuál era la intención de Dios? ¿Destruir Nínive o salvar Nínive? ¿Cuál era la opinión de Jonás? ¿Destruir Nínive o salvar Nínive? Pecado llegó hasta los cielos, mucha violencia, mucha maldad, está lleno de pecadores, son los enemigos. ¿Cuál era la intención de Jonás? Que Nínive tenía que ser, ¿qué cosa? Destruida. Pero el plan de Dios era destruir o salvar. ¿Alguien me puede explicar para qué va a mandar Dios un profeta a predicar a una ciudad si la quiere destruir? Podría destruirla sin enviarle ningún profeta. Segunda pregunta, ¿para qué Dios va a dar 40 días? ¿Para qué? ¿Para qué va a dar 40 días? Si lo que quiere es destruir. ¿Necesita Dios de 40 días de qué? De incubación. ¿40 días de qué para destruir? Dios no quería destruir. Esos 40 días eran para llevar adelante un mensaje de juicio, de advertencia, un llamado de atención, para que los ninivitas se arrepintieran. Por eso Jonás ahora termina de abrir su corazón y termina de hacer sus confesiones. Desde versículo 6 en adelante nos encontramos con una reacción del pueblo frente a la predicación de Jonás. Cuando se predicó que en 40 días Nínive sería destruida, cuando ellos entendieron que Dios les estaba dando una oportunidad al arrepentimiento y a un cambio de conducta, dice versículo 6, cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas, hizo anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes una proclama. Al final los hombres se convirtieron y ayunaron, y el rey ayunó, y hasta los animales ayunaron, dice la Biblia. Y el versículo 9 agrega, quizá Dios se detenga y se arrepiente, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios los que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Así que esto demuestra que el propósito de Dios era destruir Nínive o salvar Nínive. Salvar Nínive. Esos críticos de la Biblia también cuestionan esta expresión que aparece aquí, que aparece en Génesis. Cuando hablando en relación al diluvio utiliza la misma expresión. Se arrepintió Dios. Dios se arrepiente. Entonces Dios se equivoca. Dios hace algo malo. Porque el arrepentimiento es reconocer que hicimos algo malo, pesar por el pecado y abandono. Así que Dios se arrepintió. Cuando en realidad lo que significa en el original del Antiguo Testamento y de la Biblia toda es Dios desistió de hacer el mal que dijo que iba a hacer si se mantenían en sus caminos. Pero ¿por qué desistió de hacer el mal? Porque se convirtieron y no siguieron en ese camino. Dios, como dice la Biblia innumerables veces, yo pongo por delante la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Si van por este camino, este es el final. Pero no quiero que vayan por ese camino. Es por este camino que hay que andar. Así que el mensaje de advertencia y de juicio era para salvar, era para evitar la destrucción, era para atraerlos a Él. Y como aceptaron el mensaje de Dios, dice que Dios se arrepintió, desistió de hacerles el mal, porque lo que Él buscaba era hacerles el bien. Yo no quiero la muerte del que muere, dice la Biblia. Yo quiero que se arrepientan, que vivan una vida nueva y una experiencia nueva. Jonás en el capítulo 3 predica, cumple su misión. Y hermanos queridos, cada vez que se predica la palabra siempre ofrece una alternativa de vida para con sus hijos. No importa quién seas, un Jonás que está en la iglesia por años, pero que necesita ser alcanzado por la gracia, o un ninivita que vive en sus pecados, pero que necesita ser alcanzado por la misma gracia del Señor. Unos y otros alcanzados por el mismo propósito de la predicación, salvar. Dios amonesta, Dios advierte, Dios suplica,
Dios muestra el resultado de nuestras decisiones para que seamos salvos, y salvos por su gracia, salvos por su misericordia y salvos por su propósito de vida. Capítulo 1, Jonás huye. Capítulo 2, Jonás ora. Capítulo 3, Jonás predica. Capítulo 4. Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Dios y le dijo: Dios, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Te ruego que me quites la vida, mejor es la muerte que la vida. Y ahí termina de confesar el problema, ¿está? ¿Por qué no quería ir? Porque él sabía que Dios quiere salvar y él no quería salvar. Él creía que los ninivitas eran merecedores del castigo final de Dios, que no merecían ninguna chance, y tenía razón. Los ninivitas no merecen ninguna chance y nosotros tampoco. ¿O yo merezco alguna chance de parte de Dios? Todos nosotros recibimos una chance de parte de Dios por su misericordia y no por nuestros méritos. Así que eso es lo que Jonás no había entendido. Dice: yo sabía que al final perdonas. Yo sabía que al final te interesa tanto salvar que terminas salvando a las personas. ¿Amén o no? Gracias a Dios que Dios es así. Gracias a Dios. Jonás termina así de chavarse, ¿no? Termina de mostrarse como es. Miren, continúa el relato. Dios le dice: Jonás, ¿da para enojarse tanto? Se quería morir incluso, ¿no? ¿Es para enojarse? ¿Qué había hecho de mal Dios? ¿Es para enojarse tanto? Jonás salió de la ciudad, acampó hacia el oriente de ella, se hizo una enramada, se sentó a la sombra para ver qué sucedería en la ciudad. ¿Saben cómo me lo imagino yo a Jonás? Así, mire, fue al lugar alto de la montaña, agarró el celular y entonces dijo: esta va a ser mi self para la posteridad. Puso así, se puso él frente al celular con la carita sonriendo y de costadito miraba para ver cuándo descendía fuego del cielo. Y esa iba a ser la foto premiada, la cara de Jonás, fuego descendiendo del cielo y los ninivitas destruidos. Y hasta que se le acalambró la mano para hacer la selfie, ahí tuvo que bajar su celular y esa foto nunca llegó. Esa foto nunca llegó. Dios le dio una sombra, una calabacera. Y Jonás estaba contento por la sombra. ¿Qué había hecho él por la calabacera? Nada. A la mañana siguiente Dios mandó un sol, un viento, un gusano. ¿Qué pasó con la calabacera y la sombra? Se terminó. Y Jonás se enfureció más todavía. Dice que después de ese viento, de ese gusano y de ese sol que lastimaba su cabeza y se desmayaba, dice: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y Dios le dijo a Jonás, versículo 9: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte. Entonces Jehová dijo: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, la que no hiciste crecer y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche murió. Y yo no voy a tener piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pastor, usted nos dijo que eran cerca de 1.000.000. ¿Cómo acá dice 120.000? 120.000 eran los niños. Como niños no saben discernir, no hay pecado, no saben discernir qué es correcto, qué es incorrecto, tanto que no saben ni cuál es su derecha ni cuál es su izquierda. Dice: así que tú puedes tener lástima de una calabacera que te da sombra, y yo no puedo tener consideración por una ciudad enorme que incluye 120.000 que todavía no saben qué es lo malo y qué es lo bueno. Y así termina el libro. ¿Entendió Jonás? Esperemos que entendió.
porque el cuarto capítulo se resume en 2 palabras: Jonás aprende. Podría haber sido distinto el orden de los capítulos, y un capítulo podría no haber existido. Pero no lo condenen a Jonás. Jonás dio tantas vueltas como nosotros damos para entender el plan de Dios para nuestra vida. No condenen al pueblo de Israel porque ellos dieron tantas vueltas como nosotros dimos y damos. Pero aprendamos de esa experiencia para aferrarnos de la gracia de un Dios que quiere salvar, de un Dios que no busca destruir, de un Dios que busca destruir el pecado, pero salvar a los pecadores. Cuando Juan resume, dice: yo he venido para deshacer las obras del diablo. Un Dios que quiere destruir el pecado y sus consecuencias, pero un Dios que quiere salvar a los pecadores. Nosotros estamos frente a una oportunidad especial durante esta semana. Desde esta noche comenzaremos a repasar algunas profecías, algunos mensajes del Apocalipsis que fortalecen nuestra fe, pero que también nos permiten compartir con urgencia a quienes todavía no han tomado decisiones. Yo espero de ustedes, además del cariño con que siempre nos reciben y la seguridad de las oraciones, espero que usted pueda participar de estas reuniones. Espero también que usted pueda traer algún amigo, algún invitado, algún familiar, alguien que tal vez está necesitando recibir un mensaje para esta hora. Espero que renovemos nuestro compromiso de fe, nuestro compromiso de esperanza y también nuestro sentido de misión. Hermanos, nosotros no estamos aquí en la tierra un poco más, Dios sabe cuánto ese poco más. Nosotros estamos en la tierra con un propósito. No nos podemos ir a Jope, no nos podemos ir a Tarsis. Nínive está llena de hombres, mujeres y niños que necesitan ser alcanzados por el Evangelio. Para eso estamos, para que el Evangelio nos alcance a nosotros y para que el Evangelio alcance a todos. Por eso yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros queremos renovar un compromiso de fe, de amor, de fidelidad con este Evangelio, con este mensaje, con este sentido de urgencia? Ustedes escucharon las noticias de Ecuador, ¿verdad? Del terremoto en Ecuador. En un momento así, inesperado, ¿cuántas personas ven sus casas caídas, sus familias deshechas, sus familias perdidas? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tiene que haber de dolor en este mundo para que nosotros definitivamente salgamos para terminar la tarea? ¿Cuántas veces Dios tiene que repetirme a mí como a Jonás el mismo mensaje? Ve y predica. ¿Cuántas veces tiene que hablar conmigo para decirme que lo que Él quiere es salvarme y salvar a otros? ¿Cuántas veces? ¿Hasta cuándo? En Río de Janeiro hace 4 años, en un verano, cayeron 3 edificios. No fue ninguna cuestión de terrorismo, así, pero fue un problema con instalaciones de gas. 3 edificios cayeron. Y mientras estaban trabajando en el rescate, que fue un horario que había poca gente en los edificios, así debajo de los escombros, una mano salió así y se aferró del tobillo de un bombero. Estaban escarbando así, buscando, tratando de ayudar. Una mano así tomó su tobillo. Y bueno, trabajaron con ese hombre, lo sacaron, lo llevaron al hospital, salvó su vida. Pero yo quiero detenerme en esto. Le hicieron un reportaje al cabo Pino, que así se llama. Le preguntaron: ¿usted es bombero? Sí. ¿Cuánto hace que es bombero? 15 años. ¿Y usted es bombero qué? ¿Por el sueldo que recibe? No, dice, yo no soy bombero por el sueldo que recibo. ¿Y usted por qué es bombero entonces? Porque dice, cuando hay un problema, la gente escapa del problema y los bomberos corren hacia donde está el problema, ¿no? ¿Es así? Claro, hay un incendio, la gente se escapa del incendio, pero el bombero va a donde está el incendio. Bueno, dice él, cada experiencia es una aventura.
Y cada aventura dice, yo pienso exactamente lo mismo. Y yo resumí la historia de él en una frase que incluso utilicé para escribir un artículo por allí. Él dijo así: mi pasión es salvarme y salvar. Mi pasión. El bombero no es que quiera matar. Usted piensa, bombero, ¿usted quiere morir? No, no quiero morir. Pero si para salvar a alguien hay que morir, el bombero está dispuesto a morir. Hasta los marineros lucharon para no tirar a Jonás al agua, porque se resistían y querían salvarlo. Mi pasión es salvarme y salvar. Y no hay cómo separar, hermanos. Si usted quiere salvarse, aceptando la gracia del Señor, tiene que vivir para salvar a otros. Si usted no vive para salvar a otros, no solo no va a salvar a otros, sino que va a poner en peligro su salvación. Mi pasión es salvarme y salvar. Salvar y salvarme. Es una misma unidad y un solo propósito de vida. Por eso yo pregunto a todos los hermanos que en esta mañana quisieran reconsagrar su vida a Dios.